Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, el cual es dirigido por un servidor, profesor Alanís. Vamos a seguir comentando acerca de estos acontecimientos trascendentales que pasan en la vida política, económico, social e ideológica en México, en nuestro país. Hoy la jornada, el periódico La Jornada publica en primera plana, ver Apolo, que se vea bien. Hay gente que no compra La Jornada. En el encabezado dice, bueno, La Jornada sube de tono la lucha política con miras al 2024. Encabezaron, en la parte de abajo dice, encabezaron Alito, Marco Cortés y Claudio X González. Hacen a un lado, como siempre, a Jesús Zambrano, que ya nada tiene que hacer ahí, la verdad, no sé por qué sigue empeñado en estar ahí con estos partidos de derecha. Dice, multitud llenó el Zócalo en rechazo a la reforma electoral. Eso ya había sido rechazado. Se trataba ahora del plan B. Abajo enseguida dice, confiamos en la Corte para echar abajo el plan B. El exministro Cosío, eso dice. Enseguida dice, asegura que reducir recursos al INE transgrede su autonomía. Es decir, para que goce su autonomía tiene que tener muchísimo dinero. Enseguida, también hubo concentraciones en al menos 40 ciudades del país, claro, donde gobierna el PAN en algunos estados y municipios. Y más adelante dice, la movilización farsa que defiende privilegios con mentiras. Eso dice el partido Morena. Muy bien, pues ¿qué está pasando hoy en día en la vida política de México? Es muy sencillo, esto no es nada nuevo, esto viene, para no ir tan lejos, viene desde la primera transformación, la segunda transformación, la tercera transformación, la lucha entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas, y hoy en día se agudizan las contradicciones antagónicas entre una agrupación que se denomina Va por México, que es de derecha, que la sustentan políticos conservadores y ultraconservadores, y en el lado contrario, en la izquierda, la Cuarta Transformación, conocida también como el humanismo mexicano, que representa actualmente el régimen del presidente López Obrador. Se han agudizado las contradicciones, ni modo, se niegan a perder sus privilegios. Muy bien, se habla de que llevaron como 100,000 gentes al Zócalo, otros dicen que 200, otros dicen que medio millón, de acuerdo a cada quien que le ponga el número que guste. Pero sí, lo que pudimos haber notado es que en la derecha, a pesar de que llevaron mucha gente, acarrearon mucha gente, son inexpertos en manifestaciones. Además, no tienen dirigente. Nadie como dirigente sacó la cara en esta manifestación, muy nutrida, por cierto, pero sin dirigente. Tuvieron que andar pidiendo prestados a oradores para que dieran el discurso, 2 discursos que no tardó ni una hora. ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué no tardó ni una hora esa manifestación en el Zócalo? Porque pues ni oradores tienen. En la izquierda solamente gritan insultos como siempre.
no al plan B. No al plan B. A ver, perdón, no le alcanzo a ver aquí. Incapacita al INE. PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano solo gritan: abajo el plan B, el INE no se toca, mi voto no se vota, pero no exponen un proyecto de nación. ¿Por qué nada más permanecieron los manifestantes menos de una hora? A lo mejor contrataron a esa gente acarreada por menos de una hora, porque menos de una hora, 2 oradores nada más, y la gente se empezó a ir. ¿Quiénes fueron los oradores? Un exministro, José Ramón Cosío, y la panista Beatriz Pajés, echando pestes de la Cuarta Transformación. Es la derecha, pues. En el editorial del periódico de hoy dice: ayer se llevó a cabo la mayor movilización opositora en lo que va del presente sexenio. En esta capital y en otras ciudades, miles para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impida la entrada en vigor de la reforma aprobada por el legislativo en materia comicial, que impugnan básicamente, que apuntan básicamente a introducir una mínima eficiencia presupuestal en el Instituto Electoral INE. Voy a ir sintetizando. Y más adelante dice: esta falta en la lógica misma de la protesta fue subsanada mediante una insistente campaña de descrédito en contra del gobierno, emprendida desde promontorios del poder empresarial y desde la alianza tripartita que se remonta al Pacto por México. Después se llamó Va por México y hoy representa con la advocación Unidos, y amplificada por la mayor parte de los medios y comentaristas. Tal orquestación busca torpedear cualquier intento de disminuir los enormes montos que se destinan a los partidos y a los procesos e instituciones electorales. Es en el fondo la defensa de los órganos y procedimientos comiciales como todo un sector económico que por décadas ha derramado más que generosos recursos a agencias, despachos, asesores, consultores y también, desde luego, a funcionarios electorales y dirigentes particulares. ¿Quiénes fueron los que estuvieron presentes? Claudia Ruiz Massieu, estuvo Mariana Mogel, hija de Rosario Robles, Josefina Vázquez, Xóchitl Gálvez, Kenia López, Javier Lozano, José Ángel Gurría, Ernesto Cedillo, desde luego ha estado Santiago Krill, la maestra Elba Ester, todas las fichitas estas que se han destacado por cometer graves delitos cuando estuvieron en el poder. En medio de un grupo de jóvenes, la gorra de uno de ellos destacaba entre el resto: Let's make Mexico fifí again. Hagamos un México fifí otra vez. Vean nada más de esos chamaquitos, de esos como los pirurris. Hagamos un México fifí otra vez. El mensaje no pasaba inadvertido para quienes se
topaban con su portador, algunos incluso vitorearon su recreatividad. En el Correo Ilustrado de la misma jornada de hoy, se dice lo siguiente: crítica objetivos de la concentración. Una masa desinformada a propósito se concentró ayer en el Zócalo para supuestamente defender al INE, su voto y la democracia, asunto que como nunca se han protegido en los últimos años, lo cual obliga a considerar que no quieren que se toque un órgano dispendioso que permitió fraudes electorales en el 2006 y en 2012, que en 2018 una gran mayoría con su voto impidió que se repitieran dichos fraudes, desde luego. Quienes ahora protestan no quieren que se toque un órgano que actúa más como agrupación partidista que como árbitro electoral encabezado por una burocracia dorada que recibe sueldos y prestaciones muy por arriba de lo que perciben funcionarios del gobierno en su más alto nivel, incluido el presidente de la República. Todos estos inconformes, beneficiarios, aunque no lo quieran, de un gobierno que ha evitado devaluaciones, gasolinazos, contracción salarial, etcétera, debieran quitarse la máscara y aceptar que lo que pretenden en su vuelta a la corrupción, la impunidad que distinguieron a los gobiernos que procedieron al actual, que lleva a cabo una ineludible transformación en beneficio de la República y de todos los mexicanos. Unidos por México, que abiertamente se opone a la 4T, se hizo presente ayer con una manifestación de 500,000 personas. Aquí dice que son 500,000, según los organizadores, en la Plaza de la Constitución y protestas en otras ciudades. Ese variopinto bloque de fuerzas políticas pretende con sus movilizaciones ser una alternativa para llegar a la presidencia en 2024. Su conformación política de centro-derecha es impulsada por el empresario Claudio X González, Sociedad Civil México, Frente Cívico Nacional, Mexicanos Unidos contra la Corrupción. También estuvieron manifestándose institutos políticos como el PRI, el PAN y el PRD, que ven menguadas su presencia partidista a nivel nacional y con evidente carencia de liderazgo. No tienen liderazgo. Tuvieron que haber pedido prestados 2 oradores porque el PRI, el PAN y el PRD pues no tienen buenos oradores. A lo mejor no tienen nada que decir porque no tienen proyecto. Eso es clarísimo. Dice, además, se incorporaron como opositores aquella intelectualidad y tecnocracia que antaño fomentó el liberalismo económico y un conservadurismo que dio vida a un corrupto y antidemocrático sistema político mexicano, pese a que en esa ocasión el pretexto de la oposición fue que el Poder Judicial invalide el Plan B de la reforma electoral promovida por el gobierno de López Obrador. La perspectiva política de Unidos por México es y será tener un candidato de consenso para bloquear por la vía electoral al llamado humanismo o progresismo mexicano. Puede decirse que la oposición de centro y derecha logró en febrero una activa presencia a nivel nacional. No obstante, se avecina una concentración para el 18 de marzo por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Respuesta de Morena y AMLO para hacer valer a la 4T para los siguientes sexenios. Esto es lo que está pasando
hoy en día en nuestro país. No nos asustemos, paisanas y paisanos, de que hoy a lo mejor los panistas, priistas, perredistas, Movimiento Ciudadano, la oligarquía, intelectuales orgánicos, los medios masivos de comunicación tradicionales, deben de andar ahora, pues algunos, muy victoriosos, decir, ya ven la capacidad que tenemos de jalar a la gente sin acarreo. Así lo dijo el senador por Guerrero, Manuel Añorbe. Pero yo antes de este video le dije, bueno, pero si los priistas son especialistas en el acarreo, ya se aproximan las elecciones en los municipios y vamos a ver a candidatas que ya perdieron en elecciones pasadas, algunos candidatos que van a querer proponerse para presidentes municipales y van a ver cómo luego ya se van a empezar a acercar con despensas llenas de cucarachas para ofrecerles a la gente. Y la gente, bueno, pues dada su gran necesidad, pues recurre a recibir esa, ¿cómo se llama, Pablo? ¿Cómo dije? Esa dádiva de despensa. Entonces, el PRI, principalmente el PRI, acostumbrado a las despensas, acostumbrado al compro del voto, acostumbrado al acarreo. Bueno, pues que yo no me recuerdo aquí cuando siendo candidato el ingeniero Rubén Figueroa, que trajo como 30 camiones del Estado de México, cargado con gente de diferentes poblaciones allá del Estado de México. Y aquí en su discurso decía, este es el pueblo de Guerrero que hoy me recibe gratamente, el pueblo que hoy en día sigue apoyando al PRI. ¿Cuál? Era gente acarreada. Los priistas se especializaron en acarrear gente, en comprar el voto. Entonces, lo que hicieron, así lo testimonian algunos personajes en la Ciudad de México, algunos los llevaron presionados porque los sacaron de sus trabajos y los obligaron a participar. Sí, se vio que fue gente más o menos de clase media. No vimos ahí la gente chancluda, la gente sucia, producto del trabajo ahí. Vimos algunos fifís, vimos algunos güeros, rubios, un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que se fue a manifestar ahí la gente de clase media del Distrito Federal y sus cercanías al Distrito Federal. Pero bueno, está bien que lo hagan, está bien. Este es un antagonismo, no hay más. La lucha por el poder se está dando y aquí no hay más que el pueblo de Guerrero, el pueblo de México tendrá que decidir si le soltamos el poder a la derecha o por el contrario, luchemos ferozmente para seguir llevando al poder a una candidata o a un candidato de Morena para que sigamos gozando de esas merecidas pensiones que nunca tuvimos antes, esas pensiones del bienestar. Así que paisanas y paisanos, pues yo los invito a que estemos atentos al desarrollo político que ya está pintando hacia el 2024 y que estemos atentos también en las elecciones ya próximas, aquí en el Estado de México y en Coahuila, porque también de eso depende en gran parte el triunfo ya más grande de Morena como partido en el poder y que nos traiga, para que nos traiga mucha prosperidad, sobre todo a las clases más menesterosas. Paisanas y paisanos, esto es todo, son mis comentarios de hoy. Les agradezco, compártanme por favor, mándenme sus opiniones, mándenme sus puntos de vista y con el ánimo de que yo mejore, porque a veces
se me chispotean las palabras, se me salen a veces palabras impropias, a veces o mal colocadas, a veces menciono a personajes donde no debo de mencionarlos, pero bueno, a veces esto de la comunicación también es apasionante y bueno, a veces eso nos lleva a ciertas confusiones. Paisanas y paisanos, pues esto es todo por hoy, son mis comentarios con un servidor, profesor Alanís, y nos veremos próximamente en otro video de aquí de su canal El Son Politicón de Tasco. Muchas gracias y buenas noches.